Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Disculpen la demora, está un poquito atrasada. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? A ver, ¿quiénes están? Está Justin, Néstor, Leslie, Miguel, Cielo, Astrid. Buenas tardes a todos, chicos. Bueno, espero que se encuentren bien. Este es el ciclo regular. Vamos a tener esta primera semana, como ya les habrá comentado su tutora, su coordinadora, una clase de introducción, digamos. Vamos a resolver las preguntas que han estado viniendo en los exámenes de admisión, los que ya se han dado hace poco. Probablemente algunos de ustedes ya han dado ese examen, así que ya han tenido una primera experiencia. Algunos ya quizás han dado por segunda vez el examen. Pero lo que yo quiero es que ustedes tengan presente que estos exámenes les van a servir a ustedes muchísimo como exámenes de prueba. A diferencia de lo que ocurría hace, pues, no sé, 5 o 6 años, donde habían pocos exámenes, digamos, pocos formatos de exámenes, ahora tienen varios como para darse cuenta del tipo de preguntas que vienen, los temas más recurrentes, ¿no? Si alguno de ustedes ya ha llevado conmigo, sabe, por ejemplo, que yo siempre les recalco que estudien epistemología. Epistemología es un tema fijo, ¿no? En los exámenes de admisión. Entonces vamos a ver, ahora que revisemos las preguntas juntos, que han venido muchas preguntas de epistemología. Y en realidad los temas de epistemología, si bien son varios, digamos que los que vienen en examen de admisión se repiten mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema del problema de la demarcación, ¿no? La crítica a la inducción, el falsacionismo de Popper. Últimamente ha estado viniendo también el anarquismo epistemológico de Feyerabend. Entonces, son temas que ustedes tienen que tener en cuenta porque son los temas que vienen en examen de admisión. Y como les digo, yo cuando he llevado las clases con algunos, si alguno ha llevado conmigo, sabe que les he mencionado esos temas, ¿no? Esos autores también, Wittgenstein, ¿no? A pesar de que en el prospecto no aparece el nombre de Wittgenstein, está Wittgenstein, por ejemplo, en filosofía del lenguaje o en lógica o en epistemología también, ¿no? Es un autor que ha venido muchas veces en el examen de admisión. Ahora, también les quería mencionar, bueno, no sé cuántos somos en total, pero como estoy considerando, bueno, muchos de ustedes que recién están comenzando a estudiar ya a nivel pre o que tienen poca experiencia a nivel pre, creo que es el caso de la mayoría de ustedes, quiero que tengan presente que es necesario, sobre todo para ciertas carreras como medicina, por ejemplo, que ustedes no abandonen cursos, ¿no? Entonces tengan presente, si bien hay cursos en los que vienen pocas preguntas, no tengan una mala predisposición para esos cursos, ¿no? Yo sé que hay cursos que se hacen pesados, que son un poco aburridos quizás, que no te despiertan mucho interés a simple vista, o has llevado alguna vez ese curso con un profesor y no lo entendiste, y eso te puede tener mal predispuesto, ¿no? Para ese curso, pero siempre trata de ver un nuevo ciclo como un nuevo comienzo, ¿ya? Entonces, si no entendiste antes un tema, no significa que no lo vas a entender ahora. Si no entendiste un curso, no significa que no lo puedes entender ahora. No descartes cursos a priori, no descartes cursos sin primero haberle dado una oportunidad. Repito, sobre todo en carreras que requieren mucho puntaje como medicina, ¿no? No puedes dejar de lado cursos así nada más. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, espero que ustedes puedan poner un poquito de su parte para, por ahí, darle una oportunidad al curso de filosofía, en este caso, que es mi curso. Y yo les aseguro que en realidad es más fácil de lo que parece. A veces tenemos una mala disposición, ¿no? Como les digo, por experiencias, malas experiencias que hemos tenido, no hemos entendido bien el curso antes, pero en realidad el curso es más fácil de lo que parece, ¿no? Al menos a nivel pre, ¿no? A nivel pre no te van a preguntar algo demasiado complicado. Entonces simplemente hay que encontrarle por ahí el truquito, ¿no? Les voy a ir compartiendo yo algunos tips, algunas cosas que les pueden servir para entender filosofía, ¿ya?
Por ejemplo, una de las cosas que a veces se les hace complicado a algunos es el lenguaje que usa la filosofía, ¿no? Usa las palabras de una manera poco tradicional, digamos, ¿no? Poco coloquial, porque la filosofía trabaja con metáforas en realidad, ¿no? A ver, y antes de continuar, porque me estoy llevando un monólogo acá y no quiero que sea un monólogo tampoco, quisiera saber cuántos de ustedes ya han llevado el curso de filosofía. ¿La mayoría ya ha llevado antes el curso de filosofía? ¿Sí o no? ¿Sí? Calesia, a ver, Tatiana, Leslie, Jimena, Miguel, la mayoría creo, ¿no? Cielo también, Justin, Astrid, ujú, Néstor, María, ya. Creo que la mayoría ha llevado, ¿no? Ha llevado el curso antes, ya. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Sea tu primera vez o ya hayas llevado el curso antes, ¿ya? Eh, Trata de ver la filosofía no de manera literal, porque cuando tú la ves de manera literal, cuando lees una pregunta de filosofía de manera literal y no entiendes qué es lo que te quiere decir, qué es lo que te está dando a entender, precisamente vienen las complicaciones. En filosofía hay mucho de sentido figurado, ¿no? Acuérdate de la famosa alegoría de la caverna de Platón. Cuando Platón habla de la alegoría de la caverna, él no está hablando de algo real, ¿no? O sea, él no está diciendo, ah, sí existe una caverna donde hay hombres que están atrapados en la ignorancia. O sea, es un sentido figurado el que él quiere darse, ¿no? Quiere dar a entender la ignorancia de los hombres, la mayoría de los hombres que se guían por sus sentidos, ¿no? Que no se guían por su razón. Pero desde el inicio de la filosofía, desde los primeros filósofos importantes como Platón, se nota ese sentido figurado. En la filosofía hay mucha metáfora. Entonces, cuando tú lees un texto filosófico, tienes que tener eso presente, que tienes que interpretar qué es lo que te está queriendo decir. Y por eso es importante también conocer un poco, pues, del significado de las palabras, ¿no? O sea, si no sabes un significado, obviamente te vas a perder un poco, pero tienes que tratar de encontrarle un sentido ayudado por todas las demás palabras que rodean esa palabra que quizás tú no conoces. ¿Ya? Es normal que tú no conozcas alguna palabra de filosofía porque hay muchas palabras de filosofía que son un poco abstractas, pero con el paso del tiempo, con la práctica, con leer cada vez más textos de filosofía, se hace más simple, más sencillo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo del curso es aprovechar, por ejemplo, las clases cuando veamos algún tema para explicarte las palabras que a veces pueden venir como metafísica, por ejemplo, ¿no? Que si es la primera vez que ves filosofía, quizás no sabes qué cosa es, o no sé, ente, o ser, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, palabras que son abstractas y que a veces, si tú las ves en un texto, no entiendes bien a qué se refiere, ¿ya? Ahora, vamos a ir revisando las preguntas, como ya te dije, de los exámenes que hemos tenido hace poco, para ver qué tipo de preguntas están viniendo. Como ya les dije, la mayoría son del tema que yo ya les había conversado, ¿no? Los que llevaron conmigo, ya saben, epistemología. Ética ha venido poco, pero ha venido. Estética ha venido poco, pero también ha venido, ¿no? Entonces son temas que están viniendo constantemente en los últimos años, son temas que yo ya les he dicho que van a venir y han estado viniendo. Entonces, ustedes siempre tengan confianza en sus profesores ya tienen experiencia, ya saben, ven también cómo ha ido evolucionando el examen, qué temas se han quitado, qué temas se han agregado. Por ahí siempre San Marcos te da una sorpresa, eso es normal. Ojo, no te, digamos, asustes cuando veas una pregunta de un tema que se suponía que no iba a venir. Por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta, me imagino que sí. En uno de los exámenes que vinieron, creo, este último fin de semana, vino una pregunta sobre Manuel González Prada, ¿no? Y habían quitado del prospecto filosofía latinoamericana, no sé si te acuerdas. ¿No? En el prospecto, en el último prospecto no aparecía filosofía latinoamericana, pero vino una pregunta sobre Manuel González Prada, el positivismo, ¿no? El positivismo peruano. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que en el prospecto no aparece un tema, pero en el examen sí puede venir. Es hasta cierto punto normal. En San Marcos siempre pasa eso. Entonces, no te sorprendas, no te pongas nervioso cuando ocurra eso, tenlo presente. Ten en mente que eso podría ocurrir para que no te
no te traicione en el momento del examen, ¿no? Encontrarte con una pregunta de ese tipo. Entonces, es algo que pasa en San Marcos. Siempre en San Marcos se van a venir autores, temas que quizás tú no has estudiado así tal cual en la academia o en la pre, porque precisamente lo que busca el examen de San Marcos es seleccionar a los mejores. Entonces, el que puede responder esa pregunta es el que va a agarrar una vacante y el que no puede, lamentablemente no. Entonces, tú tienes que estar preparado para todo. Y a veces no es solamente una preparación intelectual, sino es una preparación emocional, ¿no? El momento de enfrentarte a esa pregunta, no bloquearte y decir, yo no entiendo esto, a mí no me enseñaron esto, sino tratar de resolver la pregunta, ¿no? Esa pregunta de Manuel González Prada era algo que se podía resolver, que no era tan complicado en realidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienes que tenerlas presentes también cuando des tu examen, ¿ya? Bien, chicos, a ver. Voy a comenzar a compartir la pantalla, el material, ¿sí? Para comenzar a trabajar, a responder las preguntas. Pero mientras voy haciendo eso, quiero que, si puedes, por ahí me digas los que quieran compartir, ¿no? ¿Qué temas o qué, digamos, qué autores o qué cosas del curso de filosofía se les hacen complicado? Para tenerlo presente a lo largo del curso, ¿no? Porque del ciclo, perdón, porque vamos a ver durante varias semanas varios temas, entonces puedo aprovechar para reforzar o explicar esos puntos que a ustedes quizás se les hace difícil, ¿no? A ver, disculpen, sino que estoy un poquito mal de la garganta. Escríbanme, ahorita lo leo, ¿ya? Ahorita voy a empezar a compartir el material. Ya, ahí ya se está compartiendo. A ver, vamos a leer los mensajitos, ¿ya? Jimena me dice epistemología, ¿ya? Sí, epistemología es un tema amplio. Por eso a veces causa confusión, ¿no? Hay temas que son un poquito más complejos que otros. Hay temas que son básicos, ¿no? Funciones de la ciencia, métodos científicos, pero hay otros temas que son ya más complejos. Miguel dice filósofos presocráticos y sus arjés, ¿ya? Cielo dice Kant, ¿ya? Leslie dice corrientes filosófico-políticas, ya. Entonces, epistemología, Kant, claro, lo que pasa es que Kant es bien abstracto, ¿no? Entonces puede confundir, pero en realidad no está complicado de entender. Cuando lleguemos a ética, por ejemplo, nociología, ¿no? Cuando veamos el criticismo kantiano, ¿no? La crítica que hace Kant al empirismo y al racionalismo, ahí vamos a profundizar un poco en él. Filósofos presocráticos, y también vamos a hablar un poco de eso. Corrientes filosófico-políticas, ya. Entonces, para tenerlo presente. Ya, chicos. A ver, entonces ya se está compartiendo. Ujú, ya se está compartiendo, ¿no? Ya, chicos. A ver, vamos a empezar. ¿Ahí ven bien? Sí, ¿no? Voy a poner el resaltador, creo. Poner el resaltador para... Ya. Mm, Ya. Entonces, vamos a empezar a resolver las preguntitas juntos, ¿ya? A ver, la primera pregunta, ahí está, justo la de González Prada, ¿no? Dice, en el marco de su pensamiento político, Manuel González Prada consideró que los males del Perú fueron remarcados por la derrota en la Guerra del Pacífico. Ya, por ejemplo,
Yo recuerdo que un ciclo que tuvimos acá en Savia, vimos filosofía latinoamericana, vimos filosofía latinoamericana. Y yo siempre les decía, fíjense las fechas en las que González Prada comienza a escribir, sobre todo en ese sentido positivista, ¿no? Uno de los escritos más famosos de González Prada es el discurso en el Politeama, que es precisamente la época de la guerra con Chile. Yo siempre les remarcaba esto, la guerra del Pacífico. Esto es un referente para entender la crítica que hace Manuel González Prada, perdón, a la élite política peruana. Yo siempre que explico filosofía latinoamericana, les hago el paralelo con la filosofía peruana, porque para entender los problemas de la filosofía latinoamericana hay que entender qué cosa estaba pasando en ese momento. Entonces, en el caso de González Prada, creo que más o menos, ¿no? Si todos hemos visto ese tema, tenemos que inmediatamente hacer la asociación con la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces dice, expuso que es importante que las generaciones jóvenes reemplacen, ahí está, las generaciones jóvenes reemplacen a los viejos líderes políticos del país, ya que estos representaban el fracaso de la superstición y de la política tradicional. Ojo con esto, acá está su positivismo. Pues. Recuerda que los positivistas, acuérdate que el padre del positivismo fue Augusto Comte, ¿en qué creen? En que la ciencia es el motor del progreso. Sin ciencia, sin tecnología, la sociedad no puede progresar. Entonces, si tú crees que la ciencia es la solución a los problemas sociales, económicos de un país, evidentemente valoras la ciencia, ¿qué vas a hacer? Normalmente, no siempre, pero normalmente vas a ser crítico de lo que consideras un atraso. Manuel González Prada, como buen positivista, como todos los positivistas, rechazan a la religión y a cualquier forma de superstición. La religión es considerada por los positivistas como superstición. ¿Sí? La magia, cualquier tipo de creencia que no tenga un fundamento científico, para ellos es superstición. Entonces, por eso Manuel González Prada es tan crítico de la iglesia, de la religión y de todo tipo incluso de educación que no sea científica, ¿ya? Entonces, él hace una crítica, ¿no? A la clase política, por eso dice los viejos líderes políticos, ¿no? Porque ellos representaban el fracaso, ¿no? Del país, ¿no? Por esta superstición, la política tradicional. Mientras que los jóvenes representarían, ¿qué representarían los jóvenes? Esto está fácil, ¿no? ¿Qué representan los jóvenes? Por ejemplo, ¿qué haces en una pregunta así si no tienes mucha base o no conoces mucho de ese tema en particular? Justo ese tema no lo estudiaste. ¿Qué es lo más práctico que puedes hacer? Pues eliminar alternativas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál definitivamente no puede ser una clave? La C. La C no puede ser clave porque te habla del espiritualismo. Y el espiritualismo es una corriente opuesta al positivismo. O sea, esa no podría ser. ¿Te das cuenta? No podría ser, definitivamente la C no puede ser. Entonces vas descartando. Ese también es un método, es una forma de procedimiento válido, ¿no? Si es que tú no conoces mucho del tema. Yo te recomiendo que tengas presente esa forma de actuar en tu examen porque claro, tampoco es que marques a lo loco, pero sí te puede ayudar a acercarte a la clave, ¿no? Entonces la C no es, ¿no? La D dice, el afán vitalista y nacionalista en la región. No, el vitalismo, ojo, el vitalismo es una perspectiva filosófica que no tiene nada que ver con el positivismo. El vitalismo tiene que ver con una visión nietzscheana y Nietzsche no es positivista, es más bien crítico de la ciencia. Entonces la D tampoco puede ser. Entonces nos queda la A, la B o la E.
El nuevo ideal racionalista y patriótico. Los jóvenes representarían el nuevo ideal racionalista y patriótico. Ya, patriótico puede ser, no está mal, pero ideal racionalista, mira, el positivismo no es irracionalista, es racionalista, sí, pero no es lo central, porque acá, acuérdate de esta famosa frase de Manuel González Prada, la que indirectamente está haciendo alusión al texto. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Te acuerdas? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. En el fondo lo que hace Manuel González Prada es una crítica a la clase política porque la considera corrupta e incapaz. La considera corrupta e incapaz. ¿Sí? Tiene un sentido moral. Tiene un sentido moral. Entonces, la A tampoco es. Entonces nos quedan, fíjate, ya nos estamos acercando, la B o la E. A ver, los jóvenes representarían la reserva y la renovación moral y política o un proyecto de renovación y revolución. Puede ser la E o la B. En realidad los dos se parecen mucho. Los dos se parecen mucho. Pero ¿cuál sería más adecuado? ¿La reserva y la renovación moral y política o un proyecto de renovación y revolución? Ya. A ver, la clave es la B, no es la E. La E suena correcta. En realidad tiene mucho de verdad, pero hay un pequeño problema, que acá se habla de revolución y la revolución es un concepto marxista. Manuel González Prada no era marxista. Manuel González Prada era positivista. El marxismo ya había surgido para la época que Manuel González Prada escribe sus textos. Es cierto que el marxismo también valora la ciencia, ojo, también valora la ciencia, pero la revolución es un proyecto político marxista, ¿sí? Es un proyecto político marxista. Manuel González Prada no habla de una revolución. Por eso, para Manuel González Prada tiene que haber un cambio generacional. Sí, es importante por una cuestión moral principalmente. ¿Por qué? Como te había dicho hace un momento, la élite política peruana para Manuel González Prada era corrupta e incapaz. Y él a cada momento enfatiza la corrupción. No sé si te acuerdas de esta famosa frase que aparece justamente en el discurso del Politeama, ¿no? Que dice, el Perú es como un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. Esa famosa frase representa precisamente la crítica de González Prada a la corrupción del país. Cuando dice, el Perú es como un organismo enfermo donde se pone el dedo, salta la pus, lo que quiere decir es que todo está podrido, no hay nada que se salve. Pero, bueno, al final sí hace una salvedad y es la juventud, ¿no? Que tiene ese deber moral de sustituir a la vieja clase política. Por eso es que él hace un énfasis en la cuestión moral, es la B, ¿ya? Por eso la E, yo sé que puede sonar, pero el término revolución no lo usa González Prada. Es más, González Prada finalmente va a ser un anarquista, ¿sí? No va a creer en un proyecto político, finalmente, ¿no? O sea, al final de sus días, no va a creer en un proyecto político, digamos, liderado por alguien ni nada, ¿no? En ese sentido, no es un marxista él como otros pensadores, ¿ya? La clave es la B. Vamos a ponerlo acá, perdón, vamos a borrar mejor la E para que no haya confusión, ¿ya? La clave es la B, ¿ya? A ver,
Vamos a continuar con la 2. Dice, durante un debate universitario para elegir representantes estudiantiles, uno de los candidatos, en lugar de cuestionar las propuestas de sus contendores, señaló que no deberían postular los alumnos que tienen un bajo promedio ponderado, porque eso demuestra que carecen de capacidad para el cargo. Este estudiante argumentó con la falacia conocida como, a ver, si yo estoy debatiendo contigo y en vez de refutar tus planteamientos, te critico a ti y digo, tú no puedes opinar porque tienes mala ortografía, tú no puedes opinar porque sacas bajas notas. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy atacando a ti. No estoy refutando tu argumento, por eso es incorrecto. Eso es una falacia, correcto, muy bien. Es un ad hominem, porque estoy criticando al hombre, estoy atacando a la persona en vez de atacar su argumento, ¿correcto? Muy bien, un ad hominem. Eso está fácil. Vamos a la siguiente. A ver, esta es una lectura. Mira que sobre Newton y sobre este tema han venido hasta dos preguntas en el examen, en esos exámenes últimos. Mira, dice, el mundo está ordenado por la sapientísima y óptima estructura de las cosas y por las causas finales, estamos legitimados para afirmar la existencia de un Dios ordenador, omnisciente y omnipotente, planteó Newton. Asimismo, existe la fuerza de la gravedad, ¿ya? Ya. La observación nos da testimonio de ella. Mira, la observación nos da testimonio de la fuerza de la gravedad. Empero, hay una pregunta que no puede evitarse si se quiere profundizar en la cuestión. ¿Cuál es la razón, la causa o si se prefiere la esencia de la gravedad? En verdad, respondió Newton, no he logrado aún deducir de los fenómenos la razón de estas propiedades de la gravedad. Y no invento hipótesis. Ojo, no invento hipótesis. Mira, hipótesis non finco. Mira esta frase, qué bonita. Hipótesis non finco. Esto está en latín, ¿ya? ¿Qué significa hipótesis non finco? Significa yo no hago hipótesis. Yo no elaboro hipótesis. Hipótesis no hago. Es la célebre sentencia metodológica de Newton, que se cita tradicionalmente como irreversible llamada, mira, irreversible llamada a los hechos y como decidida y justificada condena las hipótesis o conjeturas. O sea, ¿qué te está tratando de decir? Fíjate. Cuando Newton dice, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿No? ¿Cuál es la esencia de la gravedad? En otras palabras, ¿por qué ocurre? ¿Sí? Newton dice, yo no invento hipótesis. Hipótesis yo no hago. ¿Por qué? Porque si te pregunta cuál es la causa, ahí tienes que hipotetizar, pues tienes que plantear una posible respuesta. Ah, yo creo que es por esto. Pero Newton te está diciendo ya, pero ahí estás especulando. Ahí estás haciendo una conjetura. Y lo que está tratando de decir Newton es que eso no se puede hacer. Por eso dice, condena las hipótesis o conjeturas. Newton diría eso ya es especulación. Yo veo la gravedad. Eso es algo que todos observamos. Ahora, ¿por qué ocurre? No sé. Mira, sin embargo, es obvio que Newton también formuló hipótesis. Pero Newton consideró que todo lo que no se deduce, mira, todo lo que no se deduce a partir de los fenómenos debe ser llamado hipótesis. Y las hipótesis, tanto las metafísicas como las físicas, ya versen sobre las cualidades ocultas o mecánicas, no pueden ocupar un lugar en la filosofía experimental. Cuál sea la causa de la gravedad, ¿no? Es decir, ¿cuál es la causa de la gravedad? No sé. Cuál sea la causa de la gravedad es cuestión que rebasa el ámbito de la observación y del experimento. ¿Sí? Eso es lo que va a entender Newton. Yo
observo la gravedad. ¿Por qué ocurre la gravedad? No sé. Si yo comienzo a especular por qué ocurre, ya estoy saliendo del ámbito, rebasando el ámbito de la observación y del experimento. ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Entonces, fíjate, si tú entiendes el texto, lo que te dice el texto es más fácil responder la pregunta. A ver, dice, según el pasaje citado, es posible sostener que Newton, ¿qué podríamos saber, suponer, inferir? A ver, la A puede ser clave, reducida al saber humano, principios tomados de las Sagradas Escrituras. No, la A no puede ser, obviamente, ¿no? La B se habría convertido en un precursor de las ideas del positivismo lógico. A ver, esta puede ser, ya vamos a ir marcando las que pueden ser, ¿ya? Rechazada cualquier tipo de indagación metafísica como algo negativo, ya puede ser, porque metafísico, recuerda, la palabra metafísica se refiere a que va más allá de la fisis, de la naturaleza. Metafísico es todo lo que va más allá de la fisis o naturaleza. Por ejemplo, Dios es un ente metafísico porque no está en este plano físico. Si existen ángeles, también son entes metafísicos. Si existen, no sé, incluso el alma, ¿no? El alma no muere, ¿no? En la tradición filosófica, ¿no? El alma es algo inmortal, entonces también es metafísico, etcétera, ¿no? Ya. D. ¿Estuvo dedicado a desentrañar el misterio de la esencia de la gravedad? No. Al contrario, más bien él da a entender que no se puede desentrañar el misterio de la esencia de la gravedad. ¿Habría asumido la uniformidad de la naturaleza como principio ontológico? No, de eso no habla el texto, ¿no? De la E no habla el texto. ¿Es la B o la C? ¿Habría asumido la uniformidad de la naturaleza? No, de eso no te habla la lectura. La clave está entre la B y la C. A ver, ¿cuál puede ser? ¿O cuál es para ti más cercano? Mira, dice Newton que se cita ya condena de las hipótesis y conjeturas. Sin embargo, es obvio que Newton también formuló hipótesis, pero Newton consideró que todo lo que no se deduce a partir de los fenómenos debe ser llamado hipótesis. Y las hipótesis, tanto las metafísicas, ojo, tanto las metafísicas como las físicas. Acá hay mira, acá hay una clave. Tanto las metafísicas como las físicas. Acá ya te da una pista. Ya versen sobre cualidades ocultas o mecánicas no pueden ocupar un lugar en la filosofía experimental. Ojo, cuando él habla de filosofía experimental, se está refiriendo a la ciencia, porque en esa época a la ciencia se le llamaba filosofía natural o filosofía experimental, ¿ya? En el siglo XVII, incluso hasta el siglo XVIII, la ciencia se llamaba filosofía también. Mira, las hipótesis, tanto las metafísicas como las físicas, ya versan sobre cualidades ocultas o mecánicas, no pueden ocupar un lugar en la filosofía experimental. ¿Por qué no pueden ocupar un lugar en la filosofía experimental las hipótesis?
¿Por qué? Porque las hipótesis, tal como las está planteando Newton, son conjeturas, son, ¿qué cosa? Suposiciones, son especulaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se basan en hechos. Hechos. La ciencia se tiene que basar en hechos. ¿Quiénes decían eso? ¿Quiénes decían eso? Que la ciencia tiene que basarse en hechos, algo factible, algo medible, algo cuantificable, algo observable. ¿Quién decía eso? Claro, las hipótesis son posibles respuestas, pero lo que te da a entender el texto es que para Newton, saber por qué ocurre algo es una hipótesis, efectivamente, una posible respuesta a por qué ocurre algo, pero él lo veía de manera negativa, porque él creía que era especular. Yo observo la gravedad. Ahora, ¿por qué ocurre la gravedad? No sé. Si me voy a poner a pensar por qué ocurre, ya estoy especulando. Estoy saliendo del ámbito de los hechos. Fíjate, ¿ah? Lo que vale son los hechos, lo que yo puedo ver. Te pregunto, ¿quién decía eso? Que la ciencia tiene que basarse en observaciones de hechos. ¿Quién decía eso? ¿Te acuerdas? Hace un momento vimos, ¿ah? Vimos a alguien, mencionamos a alguien que precisamente plantea eso. El positivismo. El positivismo no dice, claro, Comte, ajá, sí, Comte. Y Newton, fíjate, Newton, al decir que no podemos ir más allá de los hechos, lo que está haciendo de alguna forma no es plantear algo que también van a plantear los positivistas lógicos, porque los positivistas lógicos, recuerda, en el siglo XX, inicio del siglo XX, van a decir que una teoría científica es científica siempre y cuando se base en hechos verificables. Si yo puedo verificar lo que una teoría me dice, es decir, esa teoría se sostiene en evidencia empírica, entonces es una teoría científica. Si no se sostiene en evidencia empírica, si yo no puedo verificar lo que esa teoría dice, entonces es metafísica. Si me habla sobre cuestiones que no se pueden verificar, es metafísica. Por lo tanto, no es ciencia. ¿Sí? Newton sería una especie de precursor de las ideas del positivismo lógico. ¿Por qué precursor? Porque hay una distancia temporal, pues. Newton es del siglo XVII, XVII-XVIII, ¿sí? Y el positivismo lógico es de inicios del siglo XX. Por eso se le consideraría acá, según el texto, ¿no? Como una especie de precursor de las ideas del positivismo lógico. ¿Ya? La C podría ser, pero me parece que es más, digamos, tiene más sustancia la B. La B. En la C dice rechaza cualquier tipo de indagación metafísica. Sí, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que una indagación metafísica puede ser una indagación filosófica. Y acá te están hablando de una indagación metafísica científica, o sea, que pretenda ser científica. ¿Se entiende? O sea, no está criticando la metafísica como filosofía, sino que está criticando la manera metafísica de entender la realidad, que es tratar de entender por qué ocurren las cosas sin sostenerte en los hechos. Por eso es que no sería la C. La C podría referirse fácilmente a una cuestión filosófica nada más, pero acá el texto se está refiriendo a lo científico, o sea, al ámbito de la ciencia. Por eso es más adecuada la B, ¿ya? Más adecuada es la B. A ver, vamos a continuar. La 4 dice, de acuerdo con el texto, la idea negativa de inventar hipótesis podría sugerir que Newton
La idea negativa de inventar hipótesis podría sugerir que Newton, a ver, ¿qué dicen? La, mm, 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 la 4, la A, carecía del conocimiento de los de filósofos naturales que lo antecedieron. Dice, la idea negativa de inventar hipótesis podría sugerir que Newton, ¿por qué Newton tenía una idea tan negativa acerca de las hipótesis? ¿Por qué no estaba de acuerdo con formular hipótesis? Por eso dice hipótesis non fingo. Acá está. Hipótesis non fingo. Yo no invento hipótesis. ¿Por qué tenía esa visión negativa de las hipótesis? ¿Qué es lo que nos hace pensar? ¿Qué es lo que nos sugiere eso? En realidad, no saben por qué, porque se carecía del conocimiento de filósofos naturales que lo antecedieron. Porque lo que dan a entender en el texto es que Newton rechaza cualquier conocimiento que no se derive de los hechos, ¿sí o no? Por eso dice, pero Newton consideró que todo lo que no se deduce a partir de los fenómenos debe ser llamado hipótesis, ¿sí? Para él, todo lo que yo diga como científico tiene que sostenerse en hechos, o sea, en cosas que se pueden observar. ¿Por qué tiene una visión tan negativa de las hipótesis? Porque prefiere evitar perderse en conjeturas metafísicas incontrolables. Claro, porque si yo no me baso en lo que observo, ¿en qué me baso? O sea, ¿cuál es mi base? Si no son los hechos, ¿cuál es mi base? Mi, mi mente, mi especulación, pero mi especulación puede llevarme por miles de rumbos. Eso es lo peligroso. Entonces, por eso es que Newton tiene una visión negativa de las hipótesis, a pesar de que en el texto mencionan que incluso él las hipótesis sin darse cuenta, ¿no? Pero él cree que dentro de todo la ciencia tiene que basarse en lo que se observa. Por eso, la ley de la gravedad, lo único que te dice es los cuerpos caen. ¿Por qué caen? No te lo explica. La ley no explica. Ojo, las leyes científicas no explican nada. Las leyes científicas lo único que te dicen es cómo ocurren las cosas. ¿Por qué ocurren? No te explican. ¿Cómo ocurren? Los cuerpos caen. Eso lo puedes observar tú, lo puedo observar yo, lo puede observar el vecino, lo puede observar cualquiera. Para Newton, eso es ciencia, lo que se puede observar. Ahora, ¿por qué ocurre? Eso para él ya es especulación, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenlo presente, ¿ah? Es la C, porque lo que quiere él es evitar precisamente conjeturar y que la conjetura lo lleve a otras conjeturas y ya llegue un momento en que ya no pueda controlar eso. Como ocurre a veces con la filosofía, precisamente, ¿no? Por eso es que mucha gente critica la filosofía, porque en la filosofía hay mucho
de especulación en el sentido de que no hay evidencia, pues, sino que es tu pensamiento el que te lleva a sacar una serie de inferencias, de ideas, ¿no? Por eso es que mucha gente critica la filosofía. Entonces, a ver, vamos a las siguientes preguntas. Esta es del área de E, mira, del área de E. Ah, ya, para agrandar la diapositiva, ya, ahí se ve mejor. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Dice, en la publicación original de la obra de Revolutionibus Orbium Celestium de Nicolás Copérnico, se incluye un prólogo escrito por el editor Matías Osiander en el que presenta una interpretación no realista. Allá, ojo, interpretación no realista, sino instrumental de la teoría de Copérnico. ¿Ya? Sin embargo, es sabido que ni Johannes Kepler ni Galileo Galilei aceptaron tal interpretación instrumentalista, pues esta suponía que, a ver, el editor Matías Osiander presenta una interpretación no realista de la obra de Copérnico. Y se sabe que Johannes Kepler, ¿no?, y Galileo Galilei no aceptaron esa interpretación instrumentalista. ¿Ya? Pues esta, o sea, esta interpretación instrumentalista suponía que, claro, si hay una interpretación, mira, dice, en el que presenta una interpretación no realista, sino instrumentalista. Ya, entonces, ¿qué te están dando a entender? Que hay dos tipos de interpretación. Una interpretación realista y una interpretación no realista o instrumental. Entonces, este editor lo que hace es dejar de lado una interpretación realista. Y lo que te están dando a entender es que Johannes Kepler y Galileo Galilei estarían en desacuerdo con esta interpretación instrumental porque deja de lado la interpretación realista, que sería la verdadera interpretación, ¿no? La que quiso dar Copérnico, ¿no? Entonces, claro, es la A, pues Copérnico habría traicionado su compromiso de una descripción objetiva de la realidad. Claro, lo que estaría haciendo este editor es traicionar lo que quería hacer Copérnico. Copérnico nos presenta una visión del mundo, pero el editor lo que hace es interpretar esa, ¿no?, esa visión del mundo de manera instrumental, ¿no? Nos presenta otra perspectiva, ¿no? Para Kepler y Galileo eso era incorrecto porque nos estaba dando a entender pues que Copérnico no había observado las cosas tal cual eran, ¿no? No nos estaba presentando una descripción objetiva de la realidad. Correcto, es la A. Dos, dice, Ludwig Wittgenstein emplea el término juego de lenguaje. Ajá. ¿Alguno de ustedes estuvo en la clase cuando hablé de los juegos de lenguaje? Yo recuerdo que hice repaso con algunos chicos y hablamos justamente de los juegos de lenguaje, el segundo Wittgenstein. Wittgenstein, como ya les dije, ojo, es un filósofo que viene bastante en exámenes. Y no es porque sí, no es casualidad. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, ¿saben qué es? Que los exámenes no lo hacen máquinas, lo hacen personas. Y en el caso de filosofía, siempre se contrata a ciertos profesores, ¿no? O sea, van rotando, pero digamos que es un grupo pequeño, pues no son 100 profesores que hacen el examen de filosofía, ¿no? O sea, son 2, 3, ¿no? Entre esos 3, 4 ya se van rotando.
Entonces, cada cierto tiempo vienen preguntas de Wittgenstein, porque Wittgenstein es uno de los autores favoritos de uno de estos profesores que está encargado de elaborar el examen. Por eso siempre viene. Entonces, por eso yo siempre les digo, estudien tal tema, estudien tal autor, porque ya se sabe más o menos qué autores vienen, qué temas vienen. Epistemología viene, Wittgenstein viene, últimamente Feyerabend viene, ¿no? Entonces, por eso les decía, ustedes confíen en lo que le dice su profesor, porque el profesor sabe por qué vienen ciertas preguntas, por qué, qué autores pueden venir, o es más probable que vengan. Los juegos de lenguaje es lo que se conoce como el segundo Wittgenstein. Wittgenstein tiene dos etapas, ¿no? La primera etapa es la de el Tractatus, ¿no? La teoría figurativa del lenguaje, que dice que el lenguaje es una pintura, una copia de la realidad. Pero los juegos de lenguaje presentan otra visión del lenguaje, una visión más abierta, más práctica, más dinámica, ¿ya? Y justo de eso te hablan acá. Mira, Wittgenstein emplea el término juegos de lenguaje para subrayar el hecho de que el lenguaje es una actividad, ahí está, mira, o una forma de vida. Por ejemplo, dar órdenes y obedecerlas. Describir la apariencia de un objeto o dar sus medidas. Construir un objeto basándose en una descripción, un dibujo. Narrar un suceso, especular acerca de un acontecimiento, formular y someter a prueba una hipótesis, presentar los resultados de un experimento en tablas y diagramas. La misma matemática es un juego de lenguaje, pues hacer matemática significa actuar de acuerdo con ciertas, mira, con ciertas reglas. Por eso le llama juego de lenguaje. ¿Qué es lo que tienen en común todos los juegos? Dice Wittgenstein. Que hay reglas. ¿Tú juegas fútbol? ¿Hay reglas o no? Sí. ¿Juegas, no sé, a la liga? ¿Hay reglas o no? Sí. ¿Juegas un juego, no sé, de computadora? ¿Hay reglas? Sí. Todo juego tiene reglas, ¿sí? Por eso le llama juegos de lenguaje. Las reglas cambian porque depende del contexto, depende del grupo, depende de lo que se esté hablando, ¿sí? De acuerdo al planteamiento de Wittgenstein, se puede inferir que un juego de lenguaje fundamentalmente, ¿cuál será la clave? A ver, la A podría ser, contempla lenguas reales habladas escritas no vivenciales, no vivenciales. Si te dice que es una forma de vida, ¿puede ser no vivencial? No, pues, descartado, no puede ser la A. La clave es la B, correcto. Barco se caracteriza por ser una práctica social guiada por reglas. Práctica social, por eso habla de una forma de vida, ¿no? Es una práctica social guiada por reglas. Por eso le llama juegos. Los juegos siempre tienen reglas, aunque sea una muy básica, pero tiene, ¿sí? Es la B, correcto. Vamos a la 3. Dice, el nuevo tipo de sabio engendrado en la revolución científica, mira, ya no es el mago o el astrólogo poseedor de un saber privado y para iniciados. ¿Qué cosas son los iniciados? Los iniciados son los miembros de un grupo, de una secta, ¿no? De cualquier grupo que recién están empezando a ser parte de ese grupo, ¿no? Pero acá lo que te está dando a entender es que, pues, como dicen, ¿no? El nuevo tipo de sabio engendrado por la revolución científica. Ya, si me hablas de revolución científica, ¿en qué época me pongo a pensar? A ver, piensa conmigo, ¿en qué época estará, de qué época estará hablando si te habla de revolución científica? ¿En qué época se da una revolución científica que todo el mundo conoce? Acuérdate. ¿En qué época de la historia se da una revolución científica importante? En la época moderna. Acuérdate que cuando hablamos de ciencia, sobre todo la ciencia que tenemos actualmente, es una ciencia
que principalmente se ha desarrollado desde la época moderna. Cuando hablamos de época moderna, hablamos del siglo XV, XVI, principalmente, entre el siglo XV y el siglo XVI. Acuérdate de la revolución copernicana, Copérnico, ¿sí? Mira, ya no es el mago o el astrólogo poseedor de un saber privado para iniciados, claro. Si tú has visto, me imagino, o conoces algo de Harry Potter, ¿sí o no? Ya, ¿en qué época está ambientado eso? En la Edad Media, pues. La Edad Media precisamente es la época de la magia, de la superstición, de la religión, pero en la época moderna aparece una visión más científica del mundo. Claro, el Renacimiento, ahí se comienzan a dar los cambios. Desde el Renacimiento se comienzan a dar los cambios. Entonces, ¿qué es lo que diferencia al mago del científico? Que el mago tenía un saber privado, pues tenía ahí unos secretos, unas recetas que nadie conocía, ¿no? Que unos cuantos, un grupo, un pequeño grupo, solo conocía, ¿no? Dice, ni tampoco el profesor universitario que comenta e interpreta los textos del pasado, sino el científico, ahí está, que crea una nueva forma de saber público. Ojo, no es privado, es público, es decir, está al acceso de todos, ¿sí o no? Si es público es porque cualquiera lo puede conocer. Claro, ahí están las revistas científicas, ¿sí o no? Me imagino que has escuchado de las revistas científicas, ¿cierto? Que se publican. Tú puedes comprar una revista, suscribirte a una revista científica y leer las publicaciones, los nuevos descubrimientos, ¿sí o no? No es algo privado para un grupo, ¿no? Que selecto ahí que nadie más puede entrar, ¿no? Tú puedes suscribirte a una revista científica y enterarte de lo que de lo que se está investigando en este momento en la biología, en la química, en la astronomía, etcétera. Controlable y progresivo. Una forma de saber que, para resultar válida, necesita un control continuo que procede de la praxis, de la experiencia. De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que una de las características del conocimiento científico es que una de las características del conocimiento científico es que, claro, muy bien, la E debe ser empíricamente accesible a cualquier persona, es decir, su carácter público. La ciencia, el conocimiento científico es un saber público, no privado. Correcto. Cuatro. De acuerdo con Paul Feyerabend, ahí está, ¿te acuerdas que te hablé del anarquismo epistemológico? Este autor, anótalo, tenlo presente, ha venido varias veces. En los últimos exámenes ha venido varias preguntas sobre él. Entonces, dice, de acuerdo con Paul Feyerabend, el empirismo lógico contemporáneo debe ser combatido y vencido si se quiere democratizar la ciencia. Paul Feyerabend es un anarquista. Pero desde cierto punto de vista, podríamos decir que él busca una democratización. No es lo mismo el anarquismo que la democracia, obviamente, pero a lo que él se refiere es que al ser anarquista, él quiere combatir cualquier forma de dominación, digamos, dentro del ámbito científico. Mira, él de qué se da cuenta. Él dice, plantea esto, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar realmente cómo se financia, por ejemplo, la ciencia en la actualidad, nos vamos a dar con varias sorpresas. La ciencia es apoyada por dos, si te pones a pensar, ¿no? ¿De dónde sacan plata los científicos para investigar? ¿Cómo se financian las investigaciones científicas? Tienen dos fuentes, privada o pública. Estado o empresas multinacionales que tienen mucho dinero que van a usar ese conocimiento científico para vender tecnología, ¿sí o no? Entonces, lo que se hace para Feyerabend es un control de la ciencia. En realidad la ciencia es mucho más controlada de lo que a veces suponemos. Creemos que la ciencia es libre, la investigación, ¿no? El conocimiento crece. Pero en realidad la ciencia crece
o mejora o progresa en función de los intereses de quienes financian la ciencia. Y a veces eso no lo tenemos presente, ¿sí o no? Entonces, si un científico recibe dinero del Estado o de una empresa, tiene que investigar según lo que el Estado o a la empresa le conviene o lo que busca, ¿sí o no? O sea, el científico no es un ser libre, ¿ah? Eso es lo que te quiere dar a entender Figueroa. No es que él decide, ah, ya yo voy a investigar esto. No. Investigas eso si es que eso va a traer algún beneficio económico a la empresa o al Estado, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que te quieren dar a entender, ¿no? O sea, Feyerabend es un crítico de la manera como se desarrolla la ciencia en la actualidad, porque es una ciencia que está dominada por poderes, ¿sí? Dicha teoría se articula en condiciones consideradas como indispensables para que haya ciencia, la coherencia y la invariancia de significado. Claro, o sea, en la ciencia actual tiene todo que ser coherente, o sea, tú no puedes, pues, encontrar resultados contradictorios. Los resultados tienen que ser coherentes entre sí y tienen que tener un significado. Cada cosa tiene que significar algo específico. Pero ambas condiciones restrictivas que en la práctica científica real, pero ambas son condiciones restrictivas que en la práctica científica real, ojo, para Feyerabend, en la realidad eso no ocurre, son desmentidas y se contradicen. Para Feyerabend, en la práctica de la ciencia real no hay coherencia ni invariancia. En la realidad puedes encontrar resultados contradictorios. Según lo anterior, es posible inferir que la crítica de Feyerabend asume que, a ver, ¿qué es lo que está haciendo Feyerabend? Claro, es la A. Muy bien, Dana, muy bien, Leslie. Es la A, porque te está diciendo, fíjate, la coherencia y la invariancia no se dan en la realidad. En la práctica científica real son desmentidas y se contradicen. O sea, en la realidad, esa supuesta coherencia e invariancia que le exigimos a la ciencia, que supuestamente nos da la ciencia, no existe. Es la A. La uniformidad metodológica y teórica que alienta el empirismo lógico se funda en una distorsión. ¿Por qué una distorsión? Porque están distorsionando la realidad. Están amoldando la realidad a lo que ellos creen, a lo que ellos consideran que debe ser la ciencia. Por eso la clave es la A, ¿no? A ver, vamos a la 5. Dice, según Jean Baudin es un filósofo. Bueno, esto tú no lo tienes que saber. Vamos a igual sacar la conclusión. Pero Jean Baudin es un filósofo monarquista, pro-monárquico, ¿ya? Dice, mira, se entiende por Estado el gobierno justo, que se ejerce con un poder soberano sobre diversas familias y en todo aquello que éstas tienen de común entre sí. Al igual que la nave no es más que un madero informe, si se le quitan el armazón que sostiene sus lados, la proa, la popa y el timón, del mismo modo, el Estado deja de ser tal si no tiene aquel poder soberano que conserva unidos, mira, poder soberano que conserva unidos todos sus miembros y sus partes, que se convierte en un solo cuerpo,
perdón, que convierte en un solo cuerpo a todas las familias y a todas las corporaciones. Baudin entiende por soberanía el poder absoluto. Ojo, ¿qué es soberanía para Baudin? Soberanía para él es el poder absoluto. Y perpetuo, que es propio de todos los tipos de Estado. ¿Ya? Esta soberanía se manifiesta en especial al imponer leyes a sus miembros. Impone, ojo, impone leyes a sus miembros sin que éstos presten su consentimiento. O sea, a ver, ¿qué te está diciendo? ¿Es necesario que tú digas sí estoy de acuerdo o no es necesario? ¿Es necesario que prestes tu consentimiento o no? No. O sea, él no está esperando que tú le digas sí estoy de acuerdo. De acuerdo con la cita, los sujetos que componen el Estado y la sociedad, esto de acá, omítelo, ¿no? Esto de acá no va. Mm, mm. Mira, Baudin entiende por soberanía el poder absoluto y perpetuo, que es propio de todos los tipos de Estado. Esta soberanía se manifiesta en especial al imponer leyes a sus miembros sin que éstos presten su consentimiento. Entonces, si el Estado no espera que tú digas sí estoy de acuerdo, ¿sí? Si el soberano, la soberanía implica poner leyes, aunque tú no estés de acuerdo, entonces hay ciudadanos. ¿El Estado espera que tú participes? No, no está esperando que tú participes. No te ve como ciudadano. No importa que hayan ciudadanos. Entonces, ¿cuál será la clave? De acuerdo con la cita, los sujetos que componen el Estado y la sociedad se tienen que someter, se someten al poder central como súbditos. Ojo, ahí hay una diferencia. Una cosa es ser súbdito y otra cosa es ser ciudadano. Para Baudin, los que viven dentro de un Estado tienen que someterse al poder soberano. Y eso significa que no hay ciudadanos, hay súbditos. Tú aceptas, tú tienes que acatar lo que se ha establecido a través de las leyes. El soberano es el que impone las leyes, tú no. Acá en ningún momento, mira, acá no se habla de elección popular. Acá no te dice el pueblo se reúne y da su consentimiento o expresa su voluntad. En ningún momento te está hablando de eso. La palabra soberanía no la confundas con democracia. La palabra soberanía significa el poder del Estado. El poder del Estado, en este caso dice, es absoluto y perpetuo. Mira, la soberanía para Baudin es un poder absoluto y perpetuo. Ujú. Leslie dice, un Estado de Derecho ahí sí habrían ciudadanos, ¿cierto? No necesariamente, o sea, depende. Lo que pasa es que Estado de Derecho, lo que significa simplemente es que hay un respeto a las leyes. Estado de Derecho significa respeto a las leyes y a las instituciones, ¿ya? Ahora, obviamente en una democracia hay leyes e instituciones que permiten la participación política de los ciudadanos. Por ejemplo, el Congreso. En un sistema democrático como el nuestro, el Congreso es elegido por los ciudadanos. Entonces, parte de nuestro sistema democrático implica eso, la participación política de los ciudadanos para elegir a sus representantes. Por eso es que nosotros tenemos una democracia representativa, porque elegimos representantes que gobiernan elegidos por nosotros, ¿sí o no? Entonces, un Estado de Derecho es el respeto de las leyes
y de las instituciones que se han establecido previamente. Entonces, en nuestro caso, sí, claro, un Estado de Derecho implicaría el respeto a los ciudadanos y el respeto a la participación política de los ciudadanos, sí, pero no necesariamente en otros sistemas políticos, porque pueden haber sistemas políticos donde ya se establezca de antemano que los ciudadanos no tienen un derecho a participar. Y como eso ya está estipulado por la ley, o sea, la ley establece que no es necesario que la ciudadanía participe, entonces no estás haciendo nada ilegal, no estás yendo en contra del Estado de Derecho en ese caso. Estado de Derecho simplemente significa el respeto a las leyes y a las instituciones del Estado. Pero el Estado puede decir si participas, como podría decir no participas. Depende del régimen legal que tengas. Es relativo, es relativo. Pero claro, en la actualidad la mayoría de países tienen legislaciones que permiten la participación de los ciudadanos. Por eso es que a nosotros nos parece lo más normal, pero no necesariamente ha sido así siempre y también hay muchos regímenes donde no todos tienen la potestad de participar. Ya. A ver, vamos a continuar. Ya, siguiente lectura. Dice, la teoría del conocimiento de Karl Popper consiste en una crítica de las concepciones justificacionistas de las teorías científicas según las cuales el conocimiento científico es episteme. Esto es un saber que implica la certeza y la justificación de la certeza. Ya. Primero te hablan de Popper. Es una crítica, ¿no? Dice, consiste en una crítica de las concepciones justificacionistas de la teoría científica según las cuales el conocimiento científico es episteme. Esto es un saber que implica la certeza. Ya. Acá está la clave. Él critica aquellas teorías científicas que consideran que el conocimiento es episteme y que episteme es certeza y justificación de la certeza. Mira, como vamos a ver cuando entremos a epistemología, pero quiero que te quede esta idea bien clara, ¿ya? Nunca te olvides. Mira, acuérdate de lo siguiente. Si tú te acuerdas de esto y te viene una pregunta relacionada con este tema, no vas a fallar. Acuérdate, para Popper no hay verdades en la ciencia, no hay verdades absolutas en la ciencia. Por eso yo siempre les digo, Popper es un antidogmático. Acuérdate de eso, nunca te olvides. Para Popper, en la ciencia no puede haber dogmas. ¿Qué es el dogma? Una verdad incuestionable. A ver, te pregunto. Si yo te digo, esto es así, así lo aprendes y no lo puedes cuestionar, ¿eso tendrá un espíritu científico? Yo te digo, esta es la verdad y no la puedes cuestionar. ¿Eso qué se parece? ¿A la ciencia o a qué se parece eso? A la religión. Correcto, correcto. Para Popper, para Popper, una verdad que tú no puedes cuestionar porque es una verdad absoluta es un dogma y eso es religión. Si tú crees que hay verdades absolutas, incuestionables, verdades permanentes que nadie puede poner en duda, eres un dogmático. ¿Sí? Pero para Popper es incoherente, es absurdo que tú ames la ciencia y seas dogmático al mismo tiempo. Es absurdo, es incongruente. La ciencia, por definición, es un conocimiento crítico. Acuérdate, para Popper, cualquier ámbito del conocimiento, si es verdadero conocimiento, tiene que ser crítico, tiene que estar dispuesto a ser criticado, a ser rebatido, a ser cuestionado. Por eso es que Popper dice, a pesar de lo que la mayoría de gente cree, la filosofía y la ciencia se parecen mucho, precisamente porque la filosofía lo cuestiona todo. Por eso es importante el pensamiento filosófico, porque el pensamiento filosófico te entrena a cuestionar.
Y el verdadero científico es el que cuestiona, el que se autocuestiona, el que es capaz de incluso percatarse de los errores de su propia teoría, no el que se aferra a su teoría y quiere como sea que su teoría sea verdadera. Por eso es que Popper, acuérdate que plantea el falsacionismo. El que dice, un verdadero científico no está ocultando la evidencia en contra de su teoría y buscando más evidencia a favor de su teoría. Eso no es científico. ¿O sí? No. Por eso él dice, el verdadero científico, en vez de buscar verificar, ¿no? Encontrar más ejemplos que le den la razón a lo que él ha planteado, debe hacer lo contrario, tratar de falsar lo que él ha planteado. Por eso él critica el verificacionismo y promueve el falsacionismo, ¿sí? Entonces, nunca te olvides de eso. Lo que hace Popper es criticar el dogmatismo científico y por eso es que critica el verificacionismo. En vez de buscar más cisnes blancos que le den la razón a mi hipótesis de que todos los cisnes son blancos, debo buscar un cisne que no sea blanco. Falsar, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Ya. Entonces, mira, con esa idea ya tienes una buena parte de esto resuelto. Mira, dice, según los cuales el conocimiento científico es episteme, es un saber, la certeza, ahí está, ¿no? Seguridad, 100%, esto es verdad. Ya, eso es lo que critica Popper. La principal estrategia justificacionista está representada por el inductivismo. Ahí está, pues, ese es el problema. La mayoría de los que son, los que quieren justificar, ¿no? Sus teorías, caen en un inductivismo. Esto de los cisnes, pues. ¿Qué hago? Allá, como he visto 100 cisnes blancos y no he visto un cisne de otro color, ¿qué asumo? Que todos los cisnes son blancos. ¿Qué voy? De lo individual a lo general. Comienzo a acumular evidencia particular, muchos casos, y a partir de ahí saco mi conclusión. Todos los cisnes son blancos. Eso es inducción, ¿sí o no? Repito, partir de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Eso es la inducción. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo es una de las estrategias que critica Popper es esta, precisamente, la de los inductivistas, el cual afirma que hay un método que nos permite encontrar teorías verdaderas. Ahí está. El problema del inductivismo es que quiere arribar a afirmaciones verdaderas. Dicen, ya, es verdadero que todos los signos son blancos. O cuando menos comprobar si una teoría dada es verdadera. En un sentido más débil, la inducción es considerada capaz no ya de establecer con certeza la verdad de una hipótesis, sino asignarle un cierto grado de probabilidad. Claro, o sea, los que ya son menos menos radicales, digamos, dicen, bueno, ya, no vamos a decir que es una verdad absoluta, ya, pero es probable, pues, ¿no? Ya hay un 99.9% de probabilidad de que todos los cienes sean blancos. ¿Te das cuenta? Los inductivistas aceptan una teoría solo si puede ser justificada por datos probatorios empíricos. O sea, solo si puede ser comprobada o confirmada probabilísticamente. El programa inductivista, el intento de mostrar que las teorías científicas pueden justificarse a través del método inductivo, está destinado, mira, está destinado, el programa inductivista está destinado para Popper al fracaso. En efecto, tal método no existe. No hay ningún método para descubrir una teoría científica. Mira, no hay ningún método para descubrir una teoría científica. No hay ningún método para comprobar la verdad de una hipótesis científica. Ahí está. No hay ningún método para comprobar la verdad. ¿Por qué, profesora? Por lo que ya dijimos, porque la verdad no existe en la ciencia. No hay verdades absolutas. Esto es ningún método de comprobación. 3. No hay ningún método para comprobar si la hipótesis es probable o probablemente verdadera. Entonces, de acuerdo con el texto, se infiere que la crítica de Popper al problema de la justificación consistía en
A ver, vamos a bajar un poquito más para que se vean las otras claves. Se infiere que la crítica de Popper al problema de la justificación consistía en a ver, vamos a ir descartando, ¿ya? La A, presentar un balance del fracaso de la teoría del conocimiento como una disciplina filosófica sustancial. Él lo que busca es mostrar el fracaso de la teoría del conocimiento. No, no, porque bueno, en primer lugar que estamos hablando de epistemología, que no es lo mismo exactamente, ¿no? Pero ya, supongamos que lo estamos tomando como lo mismo. No está hablando del fracaso, porque finalmente Popper considera que la teoría epistemológica tiene una utilidad, o sea, no es que no tenga sentido. Ese no es el tema. B, demostrar que solo un método refutacionista podría conseguir un conocimiento verdadero. ¿El refutacionismo busca un conocimiento verdadero en sentido estricto? No, tampoco. No, porque recuerda, él es antidogmático. La B tampoco puede ser. C, analizar las falencias de la inducción para reformularla en una alternativa mejorada. O sea, él buscaba mejorar la inducción. Ah, no, tenía sus defectos, pero hay que mejorarla. No, él critica la inducción como posible método para encontrar verdades, ¿no? Y es más, para él no se puede alcanzar verdades. Y además la inducción tampoco es un método, ¿no? Para alcanzar conocimiento científico, o alcanzar una teoría científica, mejor dicho. De exponer las enormes dificultades para demostrar con certeza que las teorías científicas son verdaderas, obviamente no. La E, refutar la propia idea de un método científico por lo que consideró que tal método no era necesario ni útil. Correcto, esa es la clave. Esa es la clave. Muy bien. Elefante, elefante, ¿sí? Ya, te das cuenta que cuando ya tenemos ciertos conceptos claros, vamos eliminando, vamos descartando y nos podemos quedar con la clave correcta. 7. A partir de las críticas a la concepción de la ciencia en clave inductivista, mira, a partir de sus críticas, ¿no? A la concepción de la ciencia en clave inductivista, se puede inferir que Popper, ¿qué podemos inferir? A ver, nunca consideró importante la posibilidad y el uso de la evidencia empírica. Para Popper no es importante la evidencia empírica. Ojo, una cosa es decir, yo no puedo crear una teoría sobre la base de observaciones particulares, evidencia particular, y otra cosa es decir que el uso de la evidencia empírica no importa. ¿La evidencia empírica es importante en las ciencias? Sí, como parte de la contrastación. Sí, es importante contrastar las teorías. Yo puedo crear una teoría y luego buscar contrastarla, es necesario contrastarla. ¿Sí? Por ejemplo, la teoría de Einstein. Popper pone el ejemplo de la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad. Y él dice, lo que ocurrió, lo que le dio peso a la teoría de Einstein con el tiempo es que se fueron corroborando, confirmando las hipótesis de Einstein. La evidencia empírica es importante. Leslie, buena pregunta. ¿A qué se refiere conocimiento conjetural? ¿Sabes a qué se refiere la conjetura? ¿Te acuerdas? Hace un ratito vimos un texto, ¿ah? ¿Qué es la conjetura? Para Popper, ¿sabes qué? Ya, esto también voy a encender mi cámara para que nunca te olvides.
Mira, a los que llevaron conmigo repaso, les dije, no sé si hay alguno acá, pero yo les dije, acuérdense, Popper tiene un libro que se llama Conjeturas y Refutaciones. Así se llama, Conjeturas y Refutaciones. ¿Qué son las conjeturas para Popper? Nunca te olvides. La conjetura para Popper es la hipótesis. Conjetura, sinónimo, hipótesis. La hipótesis es la conjetura. Porque el científico, cuando hace una hipótesis, ¿qué está haciendo? Está haciendo una conjetura. ¿Te acuerdas que hace un rato leímos un texto sobre Newton? Y decía ahí que Newton no quería conjeturar, no le gustaban las hipótesis, ¿no? Porque para él eran conjeturas, ya. Más bien, Popper dice las conjeturas son importantes. La ciencia ha avanzado gracias a conjeturas, gracias a hipótesis. Si el científico no se atreviera a plantear hipótesis para explicar por qué ocurren las cosas, la ciencia no progresaría, no avanzaría. ¿Qué es una hipótesis? Para Popper, una conjetura. Para Popper, ¿la ciencia es conjetural? Sí, porque los grandes científicos que han hecho para desarrollar o plantear teorías han planteado hipótesis, han planteado conjeturas que han sido luego contrastadas o han sido refutadas, dependiendo, ¿sí? Y además, fíjate lo que dice ahí. Tuvo una concepción de la ciencia como conocimiento conjetural, sí, y falible. Ahí está, ¿te acuerdas que te dije? Popper es antidogmático. Por lo tanto, ¿el conocimiento científico es un dogma, una verdad incuestionable o es falible? Si la ciencia no es un dogma, es falible, obviamente. Entonces la clave es la B. Tuvo una concepción de la ciencia como conocimiento conjetural y falible. Ahí está, falible. Esa es la clave. Es más, esto debes haberlo visto por ahí en teoría, en epistemología. ¿Qué es la ciencia? Es falible y perfectible. ¿Por qué es perfectible? Porque puede perfeccionarse. ¿Y por qué puede perfeccionarse? Porque no es perfecta. Si fuera perfecta, siempre van a haber fenómenos que no se pueden explicar. ¿Sí? Claro, infalible es que no tiene error. Infalible es el que no falla. ¿Sí o no? Infalible es el que no falla. ¿Sí? Pero en la ciencia hay errores, hay falencias. La ciencia, una teoría científica puede tener errores también, puede fallar, por eso puede mejorar, puede perfeccionarse. Buena pregunta, Leslie. ¿Una ley sería infalible? A ver, ¿ustedes qué piensan? Aparentemente sí, ¿sí o no? Porque una ley se supone que es un enunciado universal que describe cómo se comporta la naturaleza, ¿sí o no? La ley de la gravedad, la ley de la dilatación de los metales, ¿sí o no? Ahora, hay un pequeño problema ahí. Mira, ¿cómo crees que se construye una ley? Las leyes se construyen de manera inductiva, ¿o no? ¿Te acuerdas el caso de Popper que dice los cisnes? ¿Por qué la gente en Europa, no sé si te acuerdas de esa historia, que es una historia real, ¿no? En Europa la gente creía que todos los cisnes eran blancos. Tú sabes que todos los cisnes no son blancos, ¿no? Sabes que hay cisnes negros también. Antes se creía que todos los cisnes eran blancos. En el siglo XVIII, perdón, XVII, se creía que todos los cisnes eran blancos. ¿Por qué? Porque en Europa solo habían cisnes blancos. Hasta que un grupo de expedicionarios fueron a Australia, creo que eran holandeses, llegaron a Australia, estaban navegando por un río y se encontraron con cisnes negros en un río. En Europa no habían cisnes negros. Al ver a los cisnes negros se sorprendieron tanto que decidieron llevarse unos cuantos ejemplares a Europa porque dijeron, si nosotros contamos que hemos visto cisnes negros, van a pensar que estamos locos, no nos van a creer, hay que llevarnos. Se llevaron varios. Sobrevivieron solamente dos, creo, pero la gente en Europa cuando vio los cisnes negros se sorprendió tanto que pensaron que incluso era un signo de mal augurio, que era brujería, incluso persiguieron a los cisnes para matarlos. ¿Por qué? Y mira, Popper usa ese ejemplo para mostrarte algo que es muy real. Lo que Popper dice es, la gente, aunque vea la verdad ahí, muchas veces, como ya tiene una idea instalada en su cabeza, niega la realidad. ¿O no es así?
¿No es cierto que muchas veces si nosotros ya tenemos ciertas ideas, ciertos prejuicios, incluso negamos la realidad? Eso es lo que pasó con la gente en Europa. Como decía, eso es imposible porque no hay cisnes negros, entonces los han pintado o es brujería, ¿no? No podían admitir que existieran cisnes negros y ahí estaba la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrar Popper con ese ejemplo histórico? Lo que te quiere mostrar es lo siguiente. Tú, a partir de casos particulares, ¿sí? A veces sacas conclusiones generales, ¿sí o no? Es lo que hacen los científicos muchas veces cuando establecen leyes. Entonces, este cuerpo cae, si yo lo suelto, cae. Esto también, si yo lo suelto, va a caer. Todos los cuerpos caen. ¿Y por qué llegué a la conclusión de que todos los cuerpos caen? Porque he visto durante toda mi vida miles de objetos que caen. Es decir, he seguido la inducción. Casos particulares, conclusión general. Particular, general. Particular, general. ¿Sí? Voy de lo particular a lo general. Ahora, Popper dice, como los europeos habían visto miles de cisnes blancos y nadie había visto un cisne de otro color, pensaban que todos los cisnes eran blancos. Ahora, si yo digo, por ejemplo, la ley de la dilatación de los metales, ¿cómo he llegado a la conclusión de que todos los metales se dilatan con el calor? Ah, porque se supone que alguien debe haber observado distintos tipos de metales sometidos al calor se dilatan, ¿no? El oro, la plata, el estaño, el bronce, el cobre, etcétera. Muchos casos particulares. Y a partir de esas observaciones particulares, que son tantas, he llegado a la conclusión de que todos los metales se dilatan con el calor. Y alguien como Leslie me podría decir, claro, obviamente, pero es una ley científica, no es una verdad, no es infalible. ¿Sabes qué crees que te diría Popper? Lo mismo de los cisnes. Pregunta, ¿hemos visto todos los metales del universo? ¿Conocemos todos los metales del universo? ¿Hemos experimentado con todos los metales del universo? No. Entonces, ¿cómo sabes que todos los metales se dilatan con el calor? En el fondo, ¿sabes lo que te diría Popper? Tú estás haciendo una suposición. ¿Por qué asumes que todos los metales se dilatan con el calor a partir de casos particulares? Porque tú asumes que hay una regularidad en la naturaleza. O sea, tú asumes que la naturaleza no es caótica, sino que sigue ciertas reglas. ¿Se entiende? Entonces, por eso asumes que como hay varios casos donde los metales se dilatan con el calor, hay que asumir que todos los metales se dilatan con el calor. Pero en el fondo es una suposición, no es una realidad. Porque jamás, salvo que tú puedas experimentar todos los metales del universo, jamás vas a poder decir que es una verdad que todos los metales se dilatan con el calor. El tema es que la mayoría de nosotros pensamos que es así, porque es una ley científica, pero una ley científica en el fondo es una suposición. Es una suposición, porque nadie ha visto nadie ha experimentado con todos los metales que existen. ¿Sí? Lo mismo de los cisnes, pues, ¿no? Exactamente lo mismo que los cisnes. ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, vamos a la 8. Ya. Este personaje, este filósofo, también es un caserito de los exámenes de admisión. También te recomiendo que lo tengas presente, sobre todo considerando, como ya hemos hablado, que epistemología es un tema clave, clásico. Siempre viene epistemología, siempre. Desde hace años no hay un examen donde no haya venido al menos una pregunta de epistemología. Si no me crees, busca, revisa en todos los exámenes de los últimos 5 o 6 años, siempre ha venido por lo menos una pregunta de epistemología. Q también es importante. Entonces vamos a resolver esta pregunta, ¿ya? Dice, el descubrimiento empieza con la toma de conciencia de una anomalía. O sea, con el reconocimiento de que la naturaleza en un cierto sentido ha violado las expectativas suscitadas. Claro, lo anómalo es lo que sale de lo normal. Por eso es anómalo. Sale de lo esperado. Ya ha violado las expectativas ha violado, perdón, las expectativas suscitadas por el paradigma. Recuerda que este término lo usa mucho Popper. El paradigma es una teoría científica que en ese momento es la más importante. Por ejemplo, la teoría heliocéntrica es un paradigma. La teoría de la relatividad de Einstein es un paradigma también.
¿ya? Es una teoría científica que en ese momento rige o reina una ciencia. Por ejemplo, en la física actualmente, la teoría más importante, porque sigue funcionando y ha encontrado miles de formas de validación, es la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Ya? Entonces, ha violado las expectativas suscitadas por el paradigma que regula la ciencia normal. La ciencia normal es el momento de la ciencia en el que todos trabajan con el paradigma. O sea, nadie lo cuestiona, lo asume como la verdad, entre comillas, ¿no? Lo asume como la verdad, siendo conscientes de que en algún momento podría ya no funcionar. Ojo, pero en ese momento se asume como la teoría que sirve, ¿ya? Y con la que todos trabajan. Continúa después con una exploración, perdón, más o menos extensa del área de la anomalía y solo termina cuando la teoría paradigmática ha sido readaptada de modo que aquello que parecía anómalo, ojo, ha sido readaptada allá. Si ha sido readaptada la teoría paradigmática, ahí está, si ha sido readaptada es porque se cambia, se modifica, de modo que aquello que parecía anómalo llega a ser algo que esperamos. Ah, ya, entonces, ¿qué me está dando a entender? Que el paradigma puede modificarse, puede adaptarse, puede cambiar. ¿Para qué? Para que ahora sí pueda explicar ese fenómeno anómalo que antes no podía explicar. De acuerdo con lo anterior, determine el enunciado que contiene las afirmaciones correctas. A ver, uno, las anomalías conducen necesariamente a una revolución científica. A ver, si me dice que el paradigma, la teoría, se readapta, se modifica, se cambia para explicar la anomalía, ¿yo tengo que cambiar de paradigma para explicar la anomalía? O sea, una anomalía me lleva a cambiar de paradigma, porque eso es la revolución científica, acuérdate, el cambio de paradigma es la revolución científica. Cuando yo cambio de un paradigma A a un paradigma B, ahí se da la revolución. Pero en el texto me está diciendo que es necesario cambiar de paradigma para explicar la anomalía, o puedo explicar la anomalía con el mismo paradigma. Acá te dice que la teoría paradigmática se readapta, o sea, se modifica, cambia en algo aunque sea pequeño, para poder explicar la anomalía que al inicio no podía explicar. Entonces, ¿las anomalías conducen necesariamente a una revolución científica? No, no. ¿Por qué? Porque si fuera así, tendría que haber un cambio de paradigma. Y acá no te hablan de cambio de paradigma, te dicen simplemente que la teoría paradigmática se readapta, o sea, se modifica para que pueda ser explicada la anomalía. Entonces, la uno no es. Dos, la ciencia normal es capaz, mira, la ciencia normal es capaz de explicar los fenómenos naturales. Sí, la ciencia normal es el momento en el que el paradigma explica todo, o al menos la mayor parte de fenómenos, ¿sí? La ciencia normal es la teoría científica que funciona de manera normal. Sí, correcto. Tres, la solución de las anomalías amplía la explicación científica, obviamente, pues, porque si yo puedo explicar un fenómeno que antes era inexplicable, ojo, repito, que es una anomalía, un fenómeno que en un momento no tiene explicación. Es como que rompe, ¿no? Con lo esperado, ¿ya? Pero si yo puedo explicar la anomalía, entonces estoy ampliando la explicación científica, sí, correcto. Cuatro, un paradigma no identifica anomalías al ser considerada ciencia normal. ¿Un paradigma no identifica anomalías? No, mira lo que te dice al inicio. El descubrimiento empieza con la toma de conciencia de una anomalía. O sea, con el reconocimiento de que la naturaleza, en un cierto sentido, ha violado ya. ¿Y qué pasa después? El paradigma, la teoría paradigmática, se readapta para poder explicar el paradigma, perdón, la anomalía. Entonces, ¿un paradigma no identifica anomalías? No, sí identifica anomalías. Sí identifica las anomalías y les trata de explicar. Y si puede, se adapta, ¿no? Se cambia para poder explicarlo. Entonces, la 4 no es. ¿Cuál es la clave? La E2
y 3. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Díganme, háblenme, porque si no, yo no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. ¿Sí se entiende, no? Ya. No se preocupen que todo esto, que es más teórico, lo vamos a revisar con calma cuando veamos epistemología. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Ya. Rorty. Rorty es un filósofo contemporáneo, ¿ya? Del siglo XX, ¿ya? Dice, señala que Wittgenstein, Heidegger y Dewey, ya vamos a marcar estos tres, Wittgenstein, Heidegger y Dewey, se liberaron de la concepción kantiana de la filosofía como saber fundante y se dedicaron a ponernos en guardia contra aquellas tentaciones a las cuales ellos mismos habían cedido. Ya, se liberaron de la concepción kantiana de la filosofía. Ya, quiere decir que están, digamos, en veredas opuestas, ¿no? Claro, si dice que se liberaron, obviamente no están en la línea de Kant, ¿no? Ya. De la filosofía como saber fundante. ¿Qué cosa es el saber fundante? Mira, este es un término muy conocido en filosofía, pero digamos que para nivel pre no es muy conocido. Saber fundante se refiere simplemente a los fundamentos del conocimiento. ¿Te acuerdas de Descartes? Si has llevado a Descartes, te debes acordar. Mira, justo acá lo menciono. Descartes es el padre de la filosofía moderna. ¿Y por qué es considerado padre de la filosofía moderna? Porque él se mete en un proyecto para él importante. ¿Cuál es su objetivo? Poner las bases del edificio del conocimiento. Así le llama él, ¿eh? Poner las bases del edificio del conocimiento. Él quiere descubrir cuáles son las bases. Imagínate que tú vas a hacer tu casa. ¿Cuáles son tus fundamentos, tus bases? Para que tu casa no se caiga, tus bases tienen que ser sólidas. Si no, tu casa se va a caer. Entonces, usando esta metáfora, lo que quiere dar a entender Descartes es que es necesario establecer los fundamentos de todo tipo de conocimiento. Ojo, no solamente de la filosofía, sino de la ciencia, de todo, ya de la matemática, de todo. Entonces, para Descartes es fundamental hacer ese trabajo, establecer cuáles son los fundamentos del conocimiento. A eso se refiere. Entonces, ¿por qué te mencionan a Kant, profesora? Pero eso es Descartes. ¿Por qué dicen Kant? Porque Kant también es un filósofo moderno. Y finalmente, todos los filósofos modernos tienen el mismo objetivo, establecer cuáles son los fundamentos del conocimiento. Eso es su denominador común, ¿sí? Entonces, dice, se liberaron de esta concepción kantiana como ser fundante y se dedicaron a ponernos en guardia contra aquellas tentaciones a las cuales ellos mismos habían cedido. Los tres abandonaron la tradición, ahí está, mira, los tres, o sea, Wittgenstein, Heidegger y Dewey, los tres abandonaron la tradición iniciada por Descartes, Locke y Kant. Locke también es moderno, ¿no? Lo que hicieron fue abandonar y dejar de lado más que argumentar en contra. Mira, lo dejaron de lado, dijeron ya, esto no nos sirve. En efecto, se comportaron como los filósofos del siglo XVII, mira, se comportaron como los filósofos del siglo XVII frente a la problemática escolástica. ¿Qué filósofo del siglo XVII? Bueno, el más importante, Descartes. Descartes del siglo XVII. Frente a la problemática escolástica. ¿Por qué? Porque Descartes ya no se va a poner a discutir cuestiones escolásticas. La escolástica, acuérdate, es un saber medieval. ¿Y qué discutía? Cuestiones religiosas, ¿no? ¿Cuáles son las características de Dios, la bondad de Dios, los ángeles, ¿no? Los misterios, ¿no? Los misterios religiosos, etcétera. Y a todas esas cuestiones, toda esa problemática escolástica a Descartes ya no le importa. Ya, lo que te están haciendo es un paralelo. Te están diciendo, así como a Descartes ya no le importó todos estos problemas religiosos, ¿no? Medievales, lo mismo van a hacer Wittgenstein, Heidegger y Dewey, pero con respecto a la filosofía moderna. O sea, van a dejar de lado todo eso. Pues tomaron nota del agotamiento de aquella tradición
y dejaron de lado la epistemología y la metafísica como disciplinas posibles. Entonces, se puede inferir del texto que Wittgenstein, Heidegger y Dewey no argumentaron en contra de los filósofos anteriores porque los planteamientos de estos, o sea, ¿por qué Wittgenstein, Heidegger y Dewey ya no argumentaron, o sea, no se tomaron ni el trabajo de criticar a esos filósofos? A ver, porque requerían una nueva fundamentación para poder ser aceptados. ¿Qué te da a entender el texto? Que la problemática de la filosofía moderna de Descartes, Locke, Kant, requería una nueva fundamentación. Te da a entender que a ellos ya no les interesaba eso. Necesitaban de otras disciplinas que respondieran a sus preguntas. ¿Te da a entender eso el texto? Que era necesario que surgieran nuevas disciplinas. Ya no eran persuasivos y lo que ellos postulaban no era pertinente. Ya, mira, en la D, lo que está bien es esto, lo que ellos postulaban no era pertinente, ya. Eso sí, para Wittgenstein, Heidegger y Dewey, lo que postulaban los filósofos modernos no era pertinente, pero dice ya no eran persuasivos. Y acá está el problema, porque para Wittgenstein, Heidegger y Dewey no es importante el tema de la persuasión, porque la persuasión tiene que ver con la retórica, o sea, tiene que ver con convencer, ya no eran convincentes. Pero yo puedo ser convincente metiendo floro, por decirlo así, ¿no? Aunque suene un poco coloquial, pero en serio, o sea, yo puedo ser persuasivo hablando bonito. Y a Wittgenstein, Heidegger y Dewey no les interesa eso. O sea, no tiene que ver con una cuestión de si me convence, no me convence, no. Para ellos eso no es lo importante. Para Wittgenstein, Heidegger y Dewey, lo que discuten, lo que plantean Descartes, Locke y Kant ya no tiene ningún sentido, ya no importa, ya ni siquiera necesitan ser criticados ni nada, ¿sí? A ver, ¿necesitaban otras disciplinas? No. ¿Habían sido, ¿habían sido refutados? No, porque en el texto no te hablan de que habían sido refutados, ¿no? Con buenos argumentos por otros filósofos, eso en ningún momento se menciona. Habían sido abandonados por otros filósofos y eso era suficiente. No, la clave es la C. La clave es habían sido abandonados por otros filósofos y eso era suficiente. Claro, o sea, las cuestiones modernas ya no se estaban discutiendo en la época de Wittgenstein, siglo XX, Heidegger, siglo XX, Dewey, siglo XX, las cuestiones que discutieron Descartes, siglo XVII, Locke, siglo XVII, Kant, siglo XVIII, ya no se estaban discutiendo. En ese momento, la problemática moderna ya no se discutía y por eso para ellos no tenía sentido, por decirlo así, revivirla, ya no era relevante, ya no tenía caso volver a ese tema. Por eso simplemente lo dejan ahí, lo ignoran. Eso es lo que te dicen, ¿no? Lo dejan de lado, abandonaron, acá está, mira, fue abandonado y dejado de lado, lo dejaron de lado, ya no le hicieron caso, ¿sí? Es la C. Es la C. Claro, en el texto no te dice que fuera abandonado por otro filósofo, pero se infiere. ¿Por qué? Por la distancia temporal. Porque desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, Wittgenstein, Heidegger y Dewey son del siglo XX, ya había pasado bastante tiempo y ya no se estaban discutiendo estas cuestiones del saber fundante, de los fundamentos metafísicos, esa cosa ya no se discutía, ¿ya? Bien, chicos, a ver. eh, Todavía hay preguntas que podríamos seguir resolviendo, pero ya no tenemos tiempo porque ahorita creo que ya tienen otro curso, ¿ya? Ahorita no tengo las claves de las preguntas, pero
No sé si quieren la próxima semana, podemos quizás continuar con algunas preguntas de las que quedan y ahí les doy las claves o le paso a su tutora las claves para que ustedes las tengan, de las preguntas que faltan. ¿Ya? Ustedes me dicen, pues ustedes le informan a su tutora. ¿Ya? ¿Qué prefieren? Si prefieren, les doy las claves acabando la clase, por ahí veo, las reviso. O si no, ya la próxima semana con ustedes sigo revisando algunas preguntas para que no se queden con la duda. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Porque ahorita tienen otra clase, ¿no? ¿Sí? Ya, la próxima semana continuamos ahí con algunas preguntitas más, ¿ya? Para que no se queden con la duda de cómo se resuelve. ¿Sí? Pero, ¿qué tal? ¿Les ha servido? ¿Les ha ayudado? ¿Han entendido la explicación, más o menos? Yo sé que algunas preguntas sí son un poquito más pesaditas, ¿no? Pero conforme vayamos viendo la teoría, va a ser más fácil, porque con la teoría ya podemos, podemos ir resolviendo algunas dudas. ¿Ya? No se preocupen, vamos poco a poco. Miguel me volé, dice Miguel. No te preocupes, Miguel, es normal al inicio, pero por eso el ciclo tiene varias semanas para ir poco a poco acostumbrándonos también con las palabras, ¿no? Que se usan, los términos, para ir también más o menos ubicando a los filósofos de qué época son, qué cosas discuten, ¿no? Todo eso. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ya los dejo para que entreguen su siguiente clase y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chicos. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.